Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Latacunga en Ecuador. Bienvenidos a esta nueva transmisión de su programa diocesano, de su programa sabatino, Un pueblo que camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Nuevamente tenemos la presencia en nuestro estudio de nuestro hermano Hernán Ramiro Romero Hidalgo, quien es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, con quien vamos a conversar el tema La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios, numerales 772 a 773. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego puede ir a las redes sociales, a Facebook o a YouTube, y allí va a encontrar este material. Hermano Hernán, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Hermano Juan, buenas tardes. Para mí es un gusto poder participar en este programa tan escuchado y dar cómo y lo que yo entiendo de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Soy, como usted dice, un ministro de la Eucaristía, pero esa es una parte de mi espiritualidad. Yo estoy muy enrolado con la iglesia desde hace unos 30 años. He hecho una vida espiritual en pareja, que ese es un privilegio que tenemos con mi esposa, de los dos estar dentro de lo mismo. Esta vida espiritual se plasma diariamente en oración y silencio. Tenemos la línea cisterciense. Somos muy amigos del monasterio de las monjas cistercienses de la ciudad de Esmeraldas. Ellas son nuestro paraguas espiritual, y es por eso que nosotros, la vida y la oración diaria que dedicamos, empieza muy temprano en la mañana. Hacemos la hora de la liturgia de las horas que se llama el oficio divino. Luego hacemos nuestra escucha del Evangelio con la homilía correspondiente y hacemos 30 minutos de meditación. Tenemos un grupo de más o menos 20 amigos con quienes diariamente les enviamos tanto la homilía cuanto el Evangelio diario y otras oraciones que les sirven a ellos. Mi esposa tiene un grupo de 12 personas más o menos, yo 10, con quienes diariamente hacemos este trabajo. En resumen, en la mañana más o menos invertimos 1 hora y media en este tema. Y en la tarde, a las 5:30 de la tarde, hacemos vísperas y también hacemos media hora de meditación, lo que nos lleva aproximadamente 1 hora. Esto nos ha fortalecido grandemente y esto me ha exigido a mí ser ministro extraordinario de la comunión, que también
necesito porque tenemos una capilla privada y como novedad les puedo contar que este sábado anteayer tuvimos el privilegio de que nos visitara el arzobispo de Quito. Quedó la capilla con la bendición del señor arzobispo, Monseñor Alfredo José Espinosa, quien se fue muy contento de que un grupo de laicos esté con esta misión. Así que, sin más preámbulos, pues quedo a sus órdenes. Perfecto. De pronto nos puede ayudar con la ubicación, la dirección de esa capilla. ¿Alguien puede interesarse en visitarla? Sí, desde luego, la capilla, nosotros vivimos en el barrio San Carlos de la parroquia Alangasí. Ahora también ya es parroquia San Carlos, pero más se lo conoce como el barrio San Carlos de Alangasí. Estamos muy cercanos al Seminario Mayor San José, más o menos a unas 8 cuadras del Seminario Mayor San José, y también cercanos al Hospital de Reposo San Juan de Dios. Ah, quizás esos son puntos que les puedan orientar. Y a las órdenes, cuando cualquier persona quiera venir a visitar la capilla, aparte de administrarle la Sagrada Comunión, le ofrezco un lugar de paz, de tranquilidad para recogimiento. Perfecto, muchísimas gracias. La iglesia hoy recuerda a Santa Frígida. En Kildare, en Irlanda, Santa Frígida, abadesa, que fundó uno de los primeros monasterios de la isla y según se cuenta, continuó el trabajo de evangelización iniciado por San Patricio. Esto ocurrió en el año 525. La cita bíblica que se ha seleccionado para el día de hoy está tomada de Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, que dice: todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. El tema que vamos a tratar hoy es la iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Hermano Hernán nos ayuda con una introducción a este tema. Muchas gracias, hermano Juan. Sí, estamos nosotros basados en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué digo esto? Porque el título del tema de hoy dice La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Analicemos un poquito qué es iglesia. ¿Quiénes somos iglesia? Les decía que estamos con el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, estamos hablando de los católicos, que necesitamos para estar dentro de ese grupo, estar bautizados. Entonces, todos quienes estamos bautizados o hemos sido bautizados, pertenecemos a la iglesia. Nosotros hacemos la iglesia. Y la iglesia es cuerpo vivo, porque nosotros estamos vivos. Nuestros hermanos que nos antecedieron, presentándose al Señor, están también formando parte de la iglesia, porque fueron bautizados. Y están en el proceso de santificación de acuerdo a lo que el Señor nos ha ofrecido. Entonces, el título dice la iglesia, o sea, se refiere a nosotros, misterio de la unión de los hombres con Dios. Entonces, entre nosotros y Dios hay un misterio. Nosotros somos cuerpo, el cuerpo vivo de la iglesia. Y nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Sagrada Trinidad. Entonces, este título es muy bien traído porque nos menciona a todos cuando nos dice la iglesia y somos parte de este misterio de ser el cuerpo místico de la iglesia cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Perfecto, muy bien.
Creo que nos vamos a una pausa, ¿sí? Y retornamos para continuar con el primer numeral. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, estamos de vuelta con su programa Diocesano, un pueblo que camina. Nuestro invitado de hoy, el hermano Hernán Ramiro Romero Hidalgo, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, nos acompaña para comentar, para explicar el tema del catecismo, la Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios, numerales 772 y 773. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. El primer numeral para su análisis es el 772, que dice: en la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad del designio de Dios. Recapitular todo en Cristo. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se une a Cristo como a su esposo, por eso se convierte a su vez en misterio. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe: el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Hermano Hernán, es todo suyo ese numeral. Muchas gracias, hermano Juan. Son temas difíciles y he pedido al Espíritu Santo que me ilumine para transmitirlos, lo que yo conozco, lo que yo sé y la reflexión que podemos hacer sobre este numeral. Repito la lectura para leer despacio y reflexionar. En la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio. Y lo realiza como finalidad del designio de Dios. Aquí una primera reflexión. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? Hijo del Padre. El Hijo obediente del Padre que vino con una misión específica, que vino a salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo tuvo como finalidad, por designio de su Padre, venir a fundar esta iglesia. Él fue el primero en sus 3 años de vida pública. En tan corto tiempo hizo tanto y fundó una iglesia que hasta ahora está vigente. La iglesia, como dice aquí, es donde Cristo se realiza y se revela. Todo el mensaje que Él nos dejó, que está en los santos evangelios, todo ese plan de vida que nos dejó a nosotros como herencia para seguirle. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo. Él nos revela el misterio que su Padre le delegó. Dijo, va y forma esta iglesia. Y nosotros, los bautizados, seguidores de Cristo, cristianos, tenemos ese gran deber de conservar el mandato divino, el mandato del Padre. Recordemos ligeramente al Padre. Cuando en el credo decimos, creo en Dios Padre, Padre, y es todopoderoso, creador del cielo
hablando del universo, del infinito y de la tierra. Ese es el Padre que le delegó una misión a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, para nuestra salvación. Y esa es la parte importante que debemos entender. Esto se hizo para nuestra salvación. Continúo. Recapitular todo en él, dice San Pablo, en Efesios 1:10. ¿Qué dice Efesios 1:10? La carta de San Pablo. Un versículo anterior al 10 dice, fruto de amor que tiene a su Hijo. O sea, se expresa el amor del Padre al Hijo, a quien le delegó esta misión tan delicada. Voy con el versículo 10 que dice, que debía realizarse cuando llegara la plenitud de los tiempos. ¿Cuándo llega la plenitud de los tiempos? Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que tenemos que prepararnos para recibir al Señor. Y yo quisiera ampliar un poquito aquí, porque hay veces la duda de que dice, pero el Señor tiene que venir cuando yo estoy vivo. No es así. Lo que pasa es que entendamos la muerte, es un paso. No es que se acaba todo, es que nosotros seguimos siendo parte del cuerpo vivo de la iglesia y seguimos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una explicación muy sencilla, pero creo que entendible de por qué es cuando llegara la plenitud de los tiempos. Entonces, aquí nosotros en conciencia sí tenemos que prepararnos para ese paso al momento en el que nos llegue la muerte. ¿Y qué tenemos que hacer? Es cumplir los mandamientos a cabalidad y seguir lo que nos enseña la Biblia. Bien decía un santo que para ser santo se necesita estar en gracia de Dios. Qué difícil es estar en gracia de Dios. Por eso el Señor mismo nos dijo, toma tu cruz todos los días y sígueme. Qué maravillosa es esa parte. Continuó con el versículo de San Pablo. Todas las cosas han de reunirse en Cristo. Todas las cosas. Seamos muy específicos en las palabras que nos trae este versículo. Todas las cosas, no parte de las cosas o las cosas que a nosotros nos parece. No. San Pablo ratifica aquí, dice, todas las cosas han de reunirse en Cristo. Tanto los seres celestiales como los seres terrenales. Ahí está. Ahí nos está mencionando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como les decía hace un momento, estar en gracia de Dios. Somos muy débiles y también somos pecadores. Entonces, mantener la gracia de Dios es difícil. Pero nuestro Señor Jesucristo creó el sacramento del perdón. Y es por eso que la Iglesia nos pide que seamos constantes con nuestra confesión para recuperar nuevamente la gracia de Dios. Sigo con el catecismo. San Pablo llama gran misterio. Voy a la carta a Efesios capítulo 5, versículo 32, que se señala aquí en el catecismo. ¿Qué dice este versículo? Este misterio es muy grande. Sigamos viendo lo pesadas de las palabras, no es cosa muy ligera. Dice, este misterio, el misterio que vivimos, el misterio que nosotros formamos al ser partes del cuerpo que es la iglesia. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Una sola cosa, un solo cuerpo. Cuerpo y cabeza. Cristo, cabeza, iglesia, cuerpo. Tanto se habla
del cuerpo de la iglesia, que en una de las lecturas de ayer, de la misa de ayer, hablaba. El ojo no puede decir, no soy pie, y el pie no puede decir, no soy ojo, porque todos son parte de un mismo cuerpo. Al cuerpo nuestro, cuando le duele un miembro, todo el cuerpo está recibiendo ese dolor. Entonces, en la iglesia, al ser cuerpo, nos pasa lo mismo. Todos nosotros, miembros, estamos enrolados en lo que pasa con nuestra iglesia. Continúo con el catecismo. Al desposorio de Cristo y de la iglesia. Desposorio. Cuando tenemos un matrimonio hablamos del desposorio. Y el Señor dijo, los dos serán una sola carne, hablando del matrimonio. Pero este desposorio, que es misterio, nos hace un solo cuerpo con la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia se une a Cristo como a su esposo. Qué profundo es esto. Nuestro Señor Jesucristo no es un nombre, no es algo que no existió, existe, está. La iglesia vive, Cristo vive. Por eso se convierte a su vez en misterio, contemplando en ella el misterio, contemplando en la iglesia al misterio que es. Pablo escribe, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Qué nos dice Colosenses 1:27? Quiso darles a conocer la gloria tan grande que su plan misterioso reservaba a las naciones paganas, a nosotros. El Señor vino para compartirnos ese misterio y hacernos partes de ese misterio. Y termina San Pablo en este versículo diciendo, ustedes tienen a Cristo y esperan la gloria. Qué cosa más maravillosa que San Pablo nos hace acuerdo. Y esto no deberíamos olvidar. Todos quienes somos bautizados, somos católicos, tenemos a Cristo. Cuando nosotros, les mencionaba en mi presentación, hacemos meditación, la meditación es un silencio para abrirnos a la escucha del Señor, para escuchar a ese Cristo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, refiriéndome a la última parte de Colosenses 1:27, dice San Pablo, ustedes tienen a Cristo. ¿Qué más peso de palabras queremos? Y esperan la gloria. Cierto es, algún día, como nos ofreció nuestro Señor Jesucristo también, veremos al Padre cara a cara. Excelente. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es René F. Soy un enfermo alcohólico drogadicto, ¿no? Yo les quisiera decir que cuando conocí el alcohol y conocí las drogas, ¿no? Yo perdí mi hogar, perdí a mi familia, perdí a mis hijos, perdí a mi esposa que me encontró con mi amante, digamos, en este caso, ¿no? En mi propia casa, en mi propio hogar, ¿no? Y mediante eso me dediqué mucho al alcohol, a las drogas y dile no a las drogas porque destruye hogares y destruye vidas. Amigas y amigos, estamos nuevamente con ustedes, continuando con la transmisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el hermano Hernán Ramiro Romero Hidalgo,
ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, nos está ayudando con su explicación y comentarios del tema La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios, numerales 772 y 773. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Vice y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego se puede dirigir al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente numeral, el 773, dice: en la Iglesia está esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás. Es la finalidad que ordena a todo lo que en ella es medio sacramental ligado a este mundo que pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin mancha ni arruga. Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Qué interesante. Ayúdenos, por favor, hermano, con su explicación. Casi le digo padre, acostumbrado. Debería volver a nacer. Muchas gracias, hermano Juan. Esa es nuestra iglesia, alegría, ¿no? Voy a leer nuevamente el numeral haciendo las reflexiones correspondientes. En la iglesia, esta comunión de los hombres con Dios por la caridad no pasará jamás. Claro, el amor infinito de Dios, la misericordia infinita de Dios se hace presente. Nunca debemos dudar de que Dios es amor y de que Dios nos ama. En cualquier vicisitud que tengamos, debemos tener esa confianza y la fe necesarias para saber de que somos producto del amor de Dios. Y aquí se refiere muy claramente a esto. En la iglesia, o sea, en nuestro cuerpo místico del cual nosotros somos miembros, esta comunión, o sea, esta común unión de los hombres con Dios por la caridad no pasará jamás, por el amor. ¿Qué dice San Pablo al respecto? En primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca pasará. Pasarán las profecías, callarán las lenguas y se perderá el conocimiento. Todo pasará. Pero el amor, aquí se refiere al amor de Dios. Ese nunca pasará. Seremos eternamente amados por Dios. Eso nunca pasará. Y San Pablo nos dice nuevamente y nos recuerda, eso no va a pasar. Pasará todo. Pasarán profecías, pasará el mundo, pasará todo. Y nosotros, en el estado que estamos de seres humanos conscientes, en nuestra corta vida ya vamos viendo que hay cosas que pasan, hay cosas que se desgastan, hay cosas que envejecen. Todo pasa, pero el amor de Dios está ahí, nunca, nunca va a pasar. Es la finalidad que ordena todo lo que en ella es medio sacramental. Ordena, pone en orden. Lo que en ella es medio sacramental, ligado a este mundo que pasa. Cierto. Recuerdo este momento, una reflexión del Papa Francisco
refiriéndose a los bienes materiales de este mundo. Y dice, nunca he visto un cortejo fúnebre al que le sigan las propiedades y los vehículos y el dinero. O sea, discúlpeme que me sonría, pero es así. Todo pasa, todo pasa. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad. Está puesta para que seamos santos. El Señor quiere que seamos santos. Concluyo, dice, ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Se refiere a nosotros muy claramente. Estas son las cosas que hay veces que hay que desmenuzarlas para saber que nos están tocando la puerta y nos dice, ja, como dicen en la costa, a tú te digo, ¿no? Es, realmente el Señor a nosotros nos dice, no nos hagamos los desentendidos. Y la santidad se aprecia en función del gran misterio, en el que la esposa responde con el amor al don del esposo. Responde con el amor. ¡Qué maravilla! Nosotros, desgraciadamente, seres humanos, ni siquiera tenemos una pizca de ese amor. Entre nosotros el amor más claro se manifiesta en el matrimonio. Pero el matrimonio ahora está viniéndose tan abajo. Ya hay uniones libres que llaman matrimonio y eso no es matrimonio. Y el mismo matrimonio se desgasta porque los cónyuges empiezan a cansarse y no toman en cuenta o no recuerdan las promesas que hicieron en el altar el día que los casaban. Amor eterno, pero realmente ni de lejos una pizca del amor de Dios. ¿Cómo no se compondrían nuestros matrimonios tratando de imitar a ese amor divino? Nunca tendríamos discusiones en pareja, porque el amor está por sobre. El amor es comprensión. El amor es todo en la vida. Si queremos componer nuestras vidas, volvamos al amor y no dejemos de acordarnos del amor de Dios. Y aquí habla del, del misterio entre esposa y esposo, o sea, entre Cristo y nosotros. Hay amor. Y es el don del amor del esposo. Dice, María nos precede, nuestra Madre Santísima. Miren ustedes cuánto hay atrás de nuestra Madre. Yo me siento feliz porque cada vez voy descubriendo nuevos atributos de nuestra Madre. Cuando rezo el Ave María y empiezo diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El ángel Gabriel le decía, llena eres de gracia. ¿Qué le estaba diciendo? Fuiste encontrada la única mujer para ser madre de su hijo. Esta es la gran gracia de nuestra madre. Llena eres de gracia. El Señor la escogió por sobre todas. Por eso, llena eres de gracia. Entonces, aquí dice, María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la iglesia. Claro, Dios mismo la escogió. Era una mujer santa. Como la esposa, sin tacha ni arruga. Por eso, el mensajero le dijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. O sea, no hay mancha alguna. No hay pecado original, no hay nada. Es una perfección de mujer. Esa es nuestra madre realmente. ¿Qué nos dice San Pablo
en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 27. Porque si bien es cierto, deseaba una iglesia espléndida. Aquí la palabra me apena, porque San Pablo reconoce, dice, deseaba, o sea, un pasado, ¿no? Porque no somos lo que el Señor deseaba. Deseaba una iglesia espléndida, sin mancha ni arruga, ni nada parecido. Qué lejos estamos de eso. Pero no estamos tarde, no perdamos la fe. No estamos tarde, trabajemos, como les decía hace un momento, estamos invitados a ser santos. Y para ser santos tenemos que estar en gracia de Dios siempre. No es mayor cosa. Cierto es, la cruz no es fácil, pero el Señor nos dijo, toma tu cruz y sígueme. O sea, ten los problemas que tengas, pero sígueme. Leo la última parte del versículo que dice, sino, refiriéndose a la santidad de la iglesia, sino santa e inmaculada. Él mismo debía prepararla y presentársela. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él vino para eso. Él vino para ser iglesia. Nos queda una gran satisfacción, por lo menos a mí me queda la gran satisfacción. Son 2000 años que esta iglesia sobrevive a todas las avalanchas que ha tenido y seguirá teniendo. Pero la presencia del Señor está ahí. Es clarísimo que Él sostiene a la iglesia. Sostiene la iglesia a nosotros. Perdón, empezaré por la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y a nosotros que somos el cuerpo. Por eso, la dimensión mariana de la iglesia precede su dimensión petrina. ¿Qué nos dice? Nosotros tuvimos como primer papa a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la iglesia mariana estaba desde antes. Y la iglesia petrina se fortifica con la iglesia mariana. Por eso es que nosotros no podemos olvidarnos de la Virgen María. Nuestros hermanos separados me apenan porque renuncian a la virginidad de María. Pero aquí está la razón. No podemos desconocer a nuestra Madre, la Virgen María. Ella fue la fundadora de una iglesia mariana que fue la base para la iglesia petrina. Gracias, muy bien. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Rosa, yo soy una alcohólica drogadicta. Yo por consumir fui a parar a la cárcel, perdí la dignidad. Andaba bendigando todo eso y yo nada más le digo así como que a la ciudadanía que el consumo de alcohol y drogas así les lleva a la cárcel y a la muerte. Amigos, nuevamente estamos con ustedes, estamos de regreso para continuar con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el hermano Hernán Ramiro Romero Hidalgo, ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, nos está ayudando con la explicación del tema La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios, numerales 772 y 773 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que en este momento no pueden sintonizar Radio Latacunga, luego puede dirigirse a el canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí va a encontrar este material y más de 200 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, vamos a entrar a una fase de dos preguntas para que nos ayude nuestro hermano con la respuesta. Vamos a tomarle la lección, dice. Bien,
Dice la primera, ¿cómo podemos entender el desposorio entre Cristo y la Iglesia como un gran misterio? ¿Y qué implica para nuestra vida cristiana ser parte de esta unión con Cristo? Gracias, hermano Juan. Es imposible explicar un misterio, pero es posible que conversemos sobre la experiencia de vida. Cuando se usa aquí en el catecismo esta metáfora de desposorio, automáticamente nos viene el ejemplo del desposorio matrimonial, de la unión nuestra con la divinidad es un misterio. Y no por eso, porque no lo veamos a profundidad, no quiere decir que no exista. Tenemos que sentir ese amor de Dios a nosotros y corresponder ese amor a Dios. Esa es la base fundamental del desposorio. Pensemos en el desposorio humano, en el matrimonio humano. Para mí, también hay una parte de misterio, porque si entenderíamos a profundidad lo que el Señor nos dijo, serán un solo cuerpo. Quitémonos un poco de la mente el cuerpo, lo físico, lo material. Veamos lo espiritual. Ahí hay un misterio. Dos seres humanos que se atraen, que se quieren y hacen un solo cuerpo. Ese es un misterio. Si es que estaría adecuadamente entendido y practicado ese misterio, no habría separaciones. Voy entonces al misterio nuestro con Dios. Si nos dedicaríamos a entenderle más a Dios, si entenderíamos el amor de Dios para nosotros, lo menos que podríamos hacer es en algo retribuirle ese amor. ¿Cuántas veces a nosotros que vivimos en este mundo hemos tenido alguna dificultad y por arte de magia hemos salido? Ese arte de magia, yo invito a que reconozcamos de que hay un ser supremo que nos ama y que actuó para nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Así deberíamos entender el misterio en la vida. Tenemos un problema de salud y salimos. ¿Quién intervino? Cuando a mí me piden que haga oración por una persona que va a tener una operación, yo amplío y les digo, pensemos en todo lo que interviene en una operación. Entonces le pidamos a Dios, primero, por el paciente, por su reacción, pero también le pidamos al Señor la sapiencia del médico, la destreza del médico, de los asistentes de la operación, de los medicamentos de una operación, del posoperatorio. Hay una serie de elementos que conjugan para que esto sea exitoso. Y cuando sale exitoso, lo menos que podemos decir es, gracias Dios mío. Todo estuvo a la altura. Dar gracias a Dios. Y ser recíprocos con ese amor que Dios nos tiene poniendo eso en nuestra vida. Gracias. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿qué significa que la estructura de la Iglesia está ordenada a la santidad de sus miembros? ¿Y cómo nos inspira la figura de María como modelo de esa santidad en el gran misterio de la Iglesia? Gracias. Hace un momento hablaba de nuestra Madre, la Virgen María, que realmente es nuestro modelo. La Iglesia lo que hace es
copiar ese modelo de santidad y ponerla en su estructura. Desgraciadamente, somos seres humanos. Somos seres humanos expuestos a fallas. Si es que no tendríamos eso, ya deberíamos estar en el cielo. Pero estamos aquí y pues fallamos con las estructuras de nuestra iglesia. Estamos viendo a nivel de prelados altos de la iglesia diferencias. Hay algunos comentarios ya sobre que se duda de la divinidad de Cristo. Y ojo, viene del nivel de obispos, ¿no? Gracias a Dios, no todos. También estamos hablando de manifestaciones yéndose en contra de lo establecido sobre el matrimonio de diferente sexo. Y se los están aceptando. Eso es irse contra las estructuras. Pero ahí está nuestra madre, dándonos el ejemplo, protegiéndonos y fortaleciendo. Si no, nuestra iglesia hubiera desaparecido. Y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se dudaba de que esta iglesia sea la verdadera. Y hubo alguien que dijo, déjale, no le juzgues, déjale. Si son cosas de Dios, perdurarán. Y ahí está nuestra iglesia. Hablábamos hace un momento, más de 2000 años. Aquí estamos. Entonces, María, Virgen María, nuestra madre, modelo. Y ese tiene que ser el modelo de nuestra madre. Y hago referencia a la visita del señor arzobispo anteayer a la capilla, y él se identificó como un hombre mariano. Yo le decía, señor arzobispo, por eso su buen desempeño en el cargo que tiene. Muchas gracias, hermano Juan, y muchas gracias, audiencia. Perfecto, muchas gracias. Estamos llegando a la parte final de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga, a través de el Facebook en el canal de Radio Latacunga o a través de YouTube en el canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Un saludo para todos ellos. Un saludo también para todos los laicos organizados en diferentes movimientos. Ahí tenemos el ejemplo del hermano Hernán Romero con una capilla administrando la Sagrada Comunión y en constante oración. Todo administrado por laicos. Un saludo a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la Iglesia. Muchas gracias, hermano Hernán, por haber aceptado esta invitación para conversar este tema muy importante del catecismo. No queremos despedirnos sin escuchar un mensaje final. Muchas gracias, hermano Juan. Empiezo agradeciendo a quienes hacen posible este programa, agradeciéndole a usted, y también agradezco la paciencia de nuestros hermanos oyentes para escuchar lo que acabo de decirles, que me nace de muy adentro, que me nace de una fe, de una convicción y seguro de que estoy en el camino. Muchas gracias. Perfecto. Amigas y amigos, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, pues, que Dios nos bendiga y a portarse bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino.
Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.